Saludos a todos los amigos, estudiantes de medicina, residentes en adiestramiento, médicos, cirujanos y público en general que tenga la oportunidad de ver esta videograbación que estamos realizando hoy, 20 de noviembre del 2010, al doctor Gabriel García Talavera. El doctor García Talavera es un cirujano joven, mucho más joven que lo que empecé grabando hace varios años atrás, pero que ya ha acumulado una gran experiencia y una aportación a la historia de la cirugía en Puerto Rico, y por tal motivo lo he invitado para que esté aquí conmigo más o menos por espacio de una hora para dialogar con él sobre esos aspectos personales primero y luego los aspectos profesionales, los pasatiempos que tiene en su tiempo libre y todas las cosas que nos quiera contar sobre su vida y cómo él ve la práctica de la cirugía en Puerto Rico en los últimos años. Así que, Gaby, gracias por aceptar la invitación a estar aquí. Y como te expliqué, vamos a hablar primero de tus aspectos personales, dónde naciste, tus padres, tus hermanos, luego el matrimonio, tus hijos, dónde estudiaste, escuela superior, universidad y todo lo académico, y después lo que estás haciendo en la profesión. Seguro. Así que... Seguro, primero que nada es un placer y un honor, ¿verdad? Poder compartir con usted aquí para esta entrevista. Sí, mis padres son ambos de San Juan. Mi madre pues es oriunda, su familia es de Coamo. El papá de ella era médico, era el médico del pueblo y era el famoso médico que murió en la pobreza, como quien dice, porque todo se lo pagaban con fiestas y con verduras y con animales. Y son muchos los cuentos, todo es bien curioso porque mucha gente me pregunta si soy familia, qué quedó de él, porque mucha gente lo quería en el pueblo y en áreas limítrofes, aunque era un médico generalista en Coamo, que para aquella época eso era campo. Era bien conocido en todo el sur de Puerto Rico y murió trágicamente. Yo tenía escasamente 3 años cuando él murió y todo el mundo, vuelvo y digo, todo el mundo siempre me busca la relación con él. Parece que era una persona bien buena. Pues mi mamá sale de esa casa, una casa donde siempre se crió en la música. Su familia era de músicos. Mi mamá es pianista, su hermana también, mi abuela es pianista. Y por ahí pues se dieron a conocer. Mi papá es de San Juan también. Por muchos años trabajó en ventas y mercadeo. Todo lo que hacía pues en cuanto a ese aspecto pues lo hacía bastante bien. Siempre, o sea, era famoso en las compañías donde trabajaba porque siempre lo buscaban, porque siempre rompía los índices de venta y las cuotas. Desafortunadamente, y esto es algo bien reciente, falleció escasamente hace menos de 2 semanas. Y ha sido algo un poquito trágico para todos nosotros. Yo nací aquí en San Juan también. Vivimos en San Juan toda la vida, en el área de Cupey, en Río Piedra, donde me crié y toda la vida he estado aquí. De hecho, prácticamente todos la familia, mis padres, yo y mis hermanos vivimos en un área en un radio de 10 millas. O sea, donde vivimos todos, pues nos quedamos más o menos ahí. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4 hermanos. Yo soy el mayor de 4 hermanos, después vienen 2 hermanas, mi hermana Lilian, después viene mi hermana Maribel y después el menor, que se llama José. Todo el mundo, nadie lo conoce por José. Desde antes de nacer mi papá dijo que se iba a llamar Joe, así que ese es mi hermano menor. Muy bien. Y siempre vivieron en San Juan. Okay. ¿Y estudiaste escuela pública o colegio? Comencé estudiando, siempre he estado en colegio. En elemental comencé en la escuela más cercana donde vivíamos, que era la Academia de Nuestra Señora de la Providencia, allí en Cupey.
En segundo grado, pues me transfirieron a la Academia San Ignacio, que está en Río Piedras, y de ahí, cuando me gradué de escuela elemental, pues entonces entré al Colegio San Ignacio, donde completé la escuela secundaria, de ahí me gradué. ¿En qué año te graduaste de escuela superior? En el 1980. 80. Sí. Acabamos de cumplir los 30 años y por estar de guardia no pude llegar a la reunión. De la clase. Sí. Muy bien. Entonces entraste a la Universidad de Puerto Rico. Entré a la Universidad de Puerto Rico, al recinto de Río Piedras, en el 1980. Entré en la famosa, en el grupo de los 100, porque ya estábamos todos, o sea, ese es el grupo que solicita directo a Ciencias Naturales, y pues nos aceptaban directo a la Facultad de Ciencias Naturales. Ahí completé un grado de premédica, completé la universidad en 3 años, y entonces solicité a la Escuela de Medicina, al recinto de Ciencias Médicas aquí en Río Piedras, y me aceptaron en el 83. 83, Sí. 87. Del 83 al 87, así mismo. Terminaste. Ok. ¿Y después qué hiciste? Bueno, es bien gracioso porque cuando uno está en la escuela de medicina hay muchas personas que ya tienen definido lo que van a estudiar. Muchos de ellos pues tienen una idea, ya bien sea porque tienen familiares médicos o porque saben, ¿verdad? En mi familia pues el único médico en toda mi familia, incluyendo la familia extendida, fue mi abuelo, yo nunca lo conocí. Curiosamente, tanto mi mamá como mi abuela, todo el mundo me dice que desde que ellos tienen memoria, desde que yo tenía 3, 4, 5 años, siempre decía que iba a ser médico. No sé por qué, ¿verdad? Porque nunca tuve esa exposición. Pero en la escuela de medicina yo nunca tuve a ciencia cierta una idea de cuál especialidad, si alguna iba a tomar. Roté por todo para exponerme a todo, para saber qué me estaba gustando, hasta que roté por cirugía y me di cuenta que eso era mi llamado. Y realmente en retrospecto no hay otra cosa, no hay otra disciplina en la medicina que yo hubiera podido completar que no hubiera sido cirugía y cirugía general. O sea, no hay ninguna subespecialidad, nada que no sea cirugía general que yo no hubiera hecho. ¿En qué momento te decidiste? ¿Estás en cuarto año o qué? Estaba al final de tercer año, cuando rotamos por las especialidades. Tuve muy buenas experiencias cuando rotamos en la especialidad de cirugía. Los residentes eran muy buenos, la dinámica de grupo, la camaradería y no solo eso, sino que y es lo que yo les recalcaba a los residentes cuando yo estaba de profesor en la escuela, es que muchas personas piensan que cirugía es operar nada más. Y yo siempre recalco que la cirugía es ciencia. O sea, hay que pensar para poder tomar una decisión de a quién operar, cuándo operar y cómo operar. Hay que tomar un montón de decisiones para hacer un paso. Y estas personas me enseñaron mucho, o sea, y me di cuenta que la cirugía no era meramente operar, sino que había que saber muchísima fisiología, saber un montón de anatomía, química, de todo. Había que saber todo y eso pues me llamó mucho la atención. Ok. Entonces decidiste que ibas a hacer cirugía. Ahí lo decidí, sí. ¿Y entraste enseguida que te graduaste, entraste a cirugía? Entré a cirugía directo. En el 1987 entré como interno al programa de recinto de ciencias médicas. Como interno, con miras a terminar cirugía general. Interno en cirugía, straight surgery. Exactamente. Lo que pasa es que en ese momento realmente el programa no era como ahora, que ahora es directo, uno entra directo como residente de cirugía, categórico. En aquella época pues estaba la famosa pirámide, que de segundo o tercer grado a tercer año pues decidían a qué 5 residentes se iban a sentar en el programa. ¿Tú entraste en el sistema piramidal todavía? En ese sistema todavía, correcto. Okay. Y al tercero obviamente te seleccionaron y seguiste los últimos 2 años. Los últimos 3 años. De segundo para tercero. Exacto. Okay. Muy bien. O sea que no tuviste ningún problema durante la residencia, ¿no? No, realmente no tuve problema. Terminaste en 92. En el 92, correcto. Okay.
Entraste cuando yo era jefe y saliste cuando Santiago Alpín era jefe, ¿no? Sí, sí, usted era así. Usted era jefe de que yo era estudiante. Sí. Okay. Entonces, después que terminaste cirugía, ¿qué hiciste entonces? ¿Practicaste o te fuiste a hacer otra cosa? No, fíjese, durante toda la residencia, los 5 años de residencia, me llamó la atención algunas disciplinas o especialidades. Coqueteé un poquito con cirugía de mano, me empezó a gustar mucho. El doctor Bernal, ¿verdad? El compañero de nosotros, José Bernal, me encantó como persona y me llamó mucha atención. Y por un momento pensé que me hubiera gustado hacer cirugía de mano. Pero lo que más me llamaba la atención, una de las cosas que más me llamaba era los pacientes quemados. Los pacientes quemados, pues, eran unos pacientes bien difíciles. Los residentes, ninguno quería trabajar con ellos, las enfermeras no querían trabajar con ellos. Nadie quería trabajar con ellos. Y realmente me llamó la atención porque no había razón, porque eran pacientes que aunque estaban en un estado crítico, pero no era difícil manejarlo. El manejo de los pacientes quemados se ha tornado en una rutina. Y me llamó la atención que nadie los quería, o sea, nadie quería trabajar con ellos. Comencé con el doctor Suárez, como él era uno de los jefes de nosotros, y me puse a trabajar más a pecho con él. Y me interesó tanto que eventualmente solicité. ¿Se había estado ya en quemadura, Albert Suárez? Sí, ya él era el attending, encargado de los pacientes quemados. Él se había especializado en quemadura hacía unos cuantos años atrás. Y él estaba a cargo de todos los pacientes, tanto los pediátricos como los adultos. Así que durante la residencia yo me uní a la reserva del ejército. Durante esos últimos 2 años de residencia, en las prácticas que hacíamos, solicité una rotación en la unidad de quemaduras del Army, en Brooke Army Medical Center de San Antonio, Texas. Y ahí fue que me decidí que eso era lo que quería hacer también. La unidad de quemaduras del ejército es de las más grandes en todo el mundo. Y tiene prácticamente un presupuesto ilimitado. O sea, el jefe de la unidad, el doctor Basil Pruitt, lo han tratado de hacer general por un montón de años y él no ha querido, porque una vez lo convierte en general se tiene que ir de la unidad. Y él se ha preferido quedarse en su rango como comandante de la unidad, para quedarse. ¿Todavía está a cargo de la unidad? Todavía está a cargo de la unidad. Yo lo vi en una convención reciente en octubre en Washington. Está viejito, pero se ve todavía muy ágil. No, tremendo. Y es una persona tan inteligente y tan llevadera, y sabe tanto y sabe de todo. O sea, lo mismo. No sabe solamente de quemadura, sabe de todo, fisiología, de neumología, de cardiología, sabe de todo. Y cuando estuve ese mes allí, pues me di cuenta que eso es lo que quería hacer también. Así que cuando regresé de esa rotación, pues en quinto año de cirugía solicité a un programa de quemaduras de Nueva York, en el hospital New York Hospital, que estaba en ese momento estaba afiliado al programa de Cornell University, y que curiosamente el director había sido un discípulo de Pruitt. Había estado, de hecho, era todavía mayor en el ejército. En ese momento él estaba afiliado al ejército todavía. Y había sido un graduando del doctor Pruitt en la unidad de San Antonio. Me aceptaron y tan pronto terminé la residencia de cirugía, pues me mudé para allá un año, en Nueva York. Un año estuviste allí. Sí. ¿Y allí se trataban adultos y niños o solamente adultos? Sí, es una unidad bastante grande. Durante ese año que estuvimos allí, nosotros admitimos más de 900 pacientes quemados. Hicimos más de 500 cirugías. Es un programa, es un centro de referidos gigante. En todo el estado de Nueva York, esa unidad es la más grande. Si no recuerdo mal, creo que tenía como 20 camas de intensivo.
y como 40 camas lo que ellos llaman el step down unit, que tan pronto salen de intensivo van a esas unidades intermedias. Y venían pacientes de todo el estado, de Long Island, de Upstate New York, y de toda la ciudad de Nueva York como tal. Se atendían tantos pacientes adultos como niños, con plan médico, sin plan médico, y los recursos también tenían cantidades ilimitadas de recursos. Muy buena experiencia también. Una anécdota que me gusta mucho es que al yo ser puertorriqueño, como 10 años antes que yo había habido un fellow también puertorriqueño y de apellido García. Entonces obviamente para ellos todos los García somos iguales, ¿verdad? Así que siempre me preguntaban si éramos familia. Y pues eventualmente me hicieron el enlace, el liaison con todos los pacientes latinos que entraban, y me identifiqué mucho con los pacientes. Llegaban muchos pacientes puertorriqueños, muchos apartamentos y muchas casas se queman bien fácilmente, llegaban muchos, especialmente niños. Muy bien. Sí. Entonces allí, después que terminas, ¿qué año terminaste allí? Yo terminé allí en 1993. 93. Sí. Entonces vienes para Puerto Rico. Terminé en junio de 93, me vine a Puerto Rico. En ese momento el director del departamento era el doctor Santiago del Pin, él se comunicó conmigo para ver si me interesaba ser parte de la facultad del centro médico, del recinto. Yo obviamente con mucho gusto acepté y entré a la facultad del departamento de cirugía como facultativo tanto en la sección de cirugía general como en el departamento de trauma, que ya en ese momento estaba corriendo. Estaba corriendo. En el centro médico. En centro médico, sí. Okay. Y también trataste los pacientes de quemadura allí en ese tiempo. Sí, en ese momento, como el que está, hasta ese momento el único que estaba era el doctor Albert Suárez, pues entonces prácticamente nos dividimos el trabajo entre él y yo. No había un schedule como tal, un programa de guardia como tal, pero nos dividíamos y atendíamos todos los adultos y todos los niños. Durante los primeros 2 años también en lo que se hacía cierto grado de reestructuración del departamento de cirugía en el hospital universitario, también fungí como por 1 o 2 años como director de la unidad intensiva de cirugía del hospital universitario. Sí. Como tuve 1 año haciendo mucho cuidado crítico, pues ayudé al doctor Santiago trabajando allí en la unidad de intensivo. Y también obviamente en el hospital pediátrico con los pacientes quemados y de trauma. Okay. Pero para esa época y todavía no hay una unidad de quemadura ni en el pediátrico ni en adultos, ¿no? No, de hecho todavía no la hay. Nunca ha habido una unidad dedicada a pacientes quemados, adscrita ni al recinto de ciencias médicas ni al hospital universitario. La única que existe es la del hospital industrial, que de hecho mientras yo estaba haciendo la especialidad de quemadura, coincidí con el doctor Benítez de Nueva York, quien es el director de la unidad del industrial. Me ofreció trabajo y me entrevisté con él para trabajar con él, pero realmente me interesaba mucho más estar en el hospital universitario, porque aunque me encanta y me apasiona el manejo de los pacientes quemados, yo soy cirujano general. O sea, no puedo estar 100% de mi tiempo haciendo pacientes quemados. Tengo que hacer cirugía general. Y eso en la unidad de quemadura no iba a ser posible. No lo permite, sí. No va a permitir eso. Pero entonces en la unidad de quemaduras del industrial aceptan también civiles, no obreros, ¿no? Sí, pero hay muchos requisitos antes de poder lograr eso. Primero tiene que haber disponibilidad de camas en la unidad, lo cual a veces es difícil. Y el hospital industrial pone unos cuantos requisitos que nunca los he entendido. Pero sí, se atienden pacientes
que no están adscritos al Fondo de Seguro se pueden atender. Pero son los menos. Son los cuando menos. había pacientes te quedan que dar universitarios. Como Son quiera. mucho menos, sí. Si tenían que quedarse en universitario, ustedes lo atendían. Y nosotros los atendíamos a todos, correcto. Con los residentes. Sí. Ok, muy bien. Esos pacientes, algunos llegan severamente quemados, ¿no? 60%. Sí, vimos muchas cosas bien tristes y bien trágicas. Quemaduras eléctricas. Curioso porque las quemaduras eléctricas de alto voltaje, casi todas son pacientes que tienen que ir industrial, porque son pacientes que se queman, trabajadores que se queman en el trabajo. Y las pocas que nos llegaban a nosotros de alto voltaje eran mortales, eran lesiones mortales. Vimos muchos, por ejemplo, durante el paso del huracán Hugo, también vimos muchos niños quemados, especialmente eléctricos. Yo atendí una vez un paciente, en ese momento él tendría 8 o 9 años, después del paso del huracán, y cogió un cable de alta tensión y perdió un brazo. Tuvimos que cortarle el brazo. Y como 6 o 7 años después, mi hermano en esa época estaba en escuela secundaria y me invitó a su torneo de voleibol. Y cuando voy al torneo, veo a este muchacho sin un brazo jugando voleibol. Y le pregunto a mi hermano, ¿ese es Enoch? Y me dice, sí, ese es Enoch, porque tú lo conoces. Y dice, sí, ese brazo se lo apuntamos nosotros. Y fue muy bonito porque me reencontré con él 5 o 6 años después. O sea, que esa es una de las historias bonitas. ¿Y él te reconocía? Me reconoció y se acordaba. Él, en ese momento era un niño bien especial. No era un niño bien especial y sí, recordó. ¿Y jugaba voleibol? Jugaba voleibol, jugaba baloncesto, del equipo de con un solo brazo. Todos sus compañeros lo querían. Tiene muy buenas anécdotas. Cuando la maestra preguntaba algo y decía, tienen que alzar la mano, no cogía su prótesis con la otra mano y la subía para tratar de contestar las preguntas del salón. Pero tremenda persona. Y eso después de las historias, ¿verdad? De los triunfos en la unidad. Pero sí, vimos mucho, hemos visto mucho. Lo que me llama mucho la atención es que es lo que está descrito en la literatura, que ya no se ve prácticamente infecciones de quemaduras, de las heridas, de la piel. Lo que causaba más del 50% de la mortalidad de los pacientes hace 60 años, 50 años, prácticamente no vi. Yo en los últimos, desde que yo terminé la especialidad en el 93, yo creo que he visto 1, quizás 2 pacientes morirse por sepsis. ¿Y a qué se debe? ¿Aplicación de sustancias tópicas? Exactamente, sí, el venimiento de los antibióticos tópicos. Sí. Y eso ha controlado, prácticamente ha eliminado la sepsis por infección de las heridas. Sí. Prácticamente las ha eliminado. Digo, los quemados son un recurso de educación, porque los muchachos que manejan eso tienen que saber mucho de electrolitos y balance de líquidos y todas estas cosas, que es un paciente que le permite al residente de adiestramiento aprender muchísimas cosas, y no se supone que se mueren en las primeras etapas. Exactamente. Si se mueren en vez de etapas de shock, el residente está colgado. Volvemos a lo mismo, eso es lo que me llama, eso es lo que me gusta, que es ciencia, o sea, que uno tiene que pensar, que uno tiene que tener un trasfondo de todas las disciplinas de medicina, uno tiene que saber de neumología, tiene que saber de cardiología, fisiología completa, o sea... Y después de trasplante, inmunología y todas las cosas. De todo, y eso es lo que me llama, vuelvo y digo, lo que me llama mucho de la cirugía y del paciente quemado. En la academia, en la literatura de cirugía, se utilizan los pacientes quemados, todas las estadísticas de quemados, para trabajar sobre la literatura de sepsis y de síndromes inflamatorios sistémicos, y es lo que se utiliza para poder hacer todos los estudios, son estos pacientes. Sí. Muy bien. Y entonces en la universidad estuviste como profesor, ¿por cuánto tiempo estuviste allí? En el hospital universitario estuve desde 1993 hasta el 2003, estuve 10 años. Los primeros 3 o 4 años estuve
como estuve destacado en los dos, como en la sección de cirugía general y en la sección de trauma. Los últimos 5 o 6 años pues estuve solamente en trauma, dedicado en trauma. Como quiera, también atendía a todos los pacientes quemados también con el doctor Suárez. Y en trauma de tu unidad, quedándote en el hospital y todo, ¿no? Sí. La guardia que está en el hospital. Sí, como parte de, ¿verdad? de los requisitos para trabajar en el centro de trauma, pues nosotros como facultativos, el día que estamos de guardia tenemos que quedarnos en el hospital, estar físicamente en el hospital. Tuve esos 10 años, todos los martes de guardia, y era que me tocaba el martes de guardia porque era el día que teníamos, que en la sección de quemaduras tenemos la sala disponible para nosotros. Así que ese día operábamos todos los pacientes que tenemos para injertar o para operar, lo operábamos los martes. Y es una unidad de trauma, una unidad bien movida, ¿no? De muchos pacientes. Súper especializada, bien equipada, y lo más, yo creo que su valor principal es que académicamente ha adelantado muchísimo en los últimos años, especialmente con el doctor Pablo Rodríguez, de director, que es mi mentor, amigo, y le debo mucho de lo que yo sé de cirugía, porque una persona que enseña con ejemplo y con ciencia, y ha llevado su meta toda la vida, ha sido lograr que se reconozca el centro de trauma como uno de nivel 1, ¿verdad? Y yo creo que eventualmente lo va a lograr. Yo creo que es muy poco lo que le queda para poderlo lograr. Y dedicado a la enseñanza, porque él es un académico y siempre estaba trabajando con los residentes y le daba conferencias y revisaban los libros de texto los fines de semana. Eso es así. Él se encargaba, él quería que el índice de éxito tomando los boards de cirugía fuera el mejor. Sí. Y cada vez que los residentes iban a coger el board, siempre estaba como 2 o 3 meses y se reunía con nosotros por lo menos 1 o 2 veces a la semana a darnos exámenes orales, a darnos exámenes escritos, a repasar capítulos del texto. De hecho, conozco muchos especialistas de otras disciplinas que rotaban por la unidad de trauma y cuando nos veíamos años después, o sea, me agradecían a mí y me hacían recordar todo lo que el doctor Pablo Rodríguez hacía con ellos. Neumólogos, cardiólogos que rotaban por allí. No eran cirujanos. Que no eran cirujanos generales, eran neumólogos, nefrólogos, los neurocirujanos, todos los especialistas que no eran quirúrgicos que pasaban por allí, aprendían muchísimo y se quedaban siempre con esa impresión buena de un trabajo bien hecho y de mucha academia allí con nosotros y con el doctor Rodríguez. Muy bien. Entonces, después de esos 10 años, ya están en 2003. Ya estamos en 2003, sí. ¿Qué hiciste después? Digo, también desde 1994, yo había también comenzado con mi práctica privada. También a la misma vez que estaba en el centro médico, pues también paralelamente pues estaba desarrollando una práctica privada. ¿A qué hospital iba? Comencé, como comenzamos casi todos, ¿verdad? En todo Puerto Rico, en toda la área metropolitana, sí. Comencé en Bayamón, comencé en Río Piedras, San Juan, yo iba como a 8 hospitales, hacía guardias en casi todos. Poco a poco pues me fui concentrando en 1 o 2, hasta que finalmente pues me concentré aquí en el Hospital Pavía. Así que mi práctica estaba en Pavía y en el centro médico. Una vez pues dejé el centro médico, el recinto de ciencias médicas, pues me concentré en mi práctica privada en el Hospital Pavía de Santurce, en Pavía de Atorrey y en el Hospital Metropolitano. ¿Cuándo dejaste la universidad? En el 2003. 2003, sí. Okay. Después de 10 años, ok. Sí. Entonces están básicamente ahora en Pavía y Metropolitano, ¿no? En Pavía, en los 2 Pavías y en el Metropolitano, sí. Okay. En el Metropolitano yo comencé allí más o menos hace unos 7 o 8 años. Y desde que comencé, pues como al año, pues me nombraron director del departamento de cirugía.
función que todavía es agua allí, sí. ¿Del 2004? Del 2004 más o menos. Hasta ahora, 6 años lleva allí. Sí. Okay. ¿Qué facultad está allí de cirugía? ¿Quiénes están? Allí esencialmente los cirujanos generales que están son el doctor Jorge Pelet, el doctor Francisco Valle, el doctor Ricardo Rosario, el doctor Michael Santiago y el doctor Abriles, que todavía está operando allí. Oscar Abriles está trabajando allí. Estuvieron hasta hace quizás 2 o 3 años, estuvo el doctor Vilella-Suán. Antes de él, pues estuvo también el doctor Guillermo Acarón. Estuvo por ahí. Sí. Okay. Oscar Abriles practica allí y en el auxilio también. Y en auxilio también. Tengo entendido que también trabaja en el hospital auxilio mutuo. Muy bien. Ese muchacho es peruano y se adiestró en la escuela de medicina. Ah, sí. No sabía esa historia. Sí. Él se adiestró allí. Sí. Hace muchos años, para la época de Japuchi y de Gutiérrez por allá. Sí. Muy bien. Y entonces, en esos hospitales tú haces cirugía general básicamente, muy pocos quemados, ¿verdad? Porque en privado no hay muchos quemados. Sí, desde que comencé la práctica privada, es notable que en la comunidad de hospitales privados no es costo efectivo manejar pacientes quemados. Okay. Porque es un paciente que necesita mucho trabajo de enfermería, necesita muchos recursos y realmente lo que el hospital puede obtener en cuanto a facturar, pues no vale la pena. No le conviene. Así que no he encontrado todavía un hospital privado que esté dispuesto a llevar ese costo. Así que por ende, pues es bien difícil manejar pacientes quemados y que tengan mucho, ¿verdad? Por lo menos se supone que todo paciente que tenga 20% de quemadura se maneje, o más, 20% más se maneje en una unidad de quemadura dedicada. Pero todavía no he encontrado un hospital privado que podamos manejar esos pacientes con 20% o menos. Es bien difícil, a menos que sean quemaduras bien limitadas. Así que prácticamente todo se maneja en centro médico. Si llegan acá se transfieren al centro médico, o si es de un obrero, pero va para industrial. Sí, hemos llegado a eso, sí. Hay alternativas. Sí. Entonces, básicamente está haciendo cirugía general. Y cuando tú eras residente, aprendiste a hacer cirugía por laparoscopía, ¿no? Lo que estaba en ese momento era vesícula nada más. Sí, para 1991, yo estaba en 4º año, 90-91, entre el 3er y 4º año, fue que comenzamos en la residencia a hacer la laparoscopía por primera vez. En esos años, pues obviamente nosotros éramos 3er año, residente de 3er año, así que nos limitamos a mirar a los attending y a los que estaban aprendiendo en ese momento, así que obviamente nosotros éramos los menos que íbamos a tocar. Tocar un instrumento de laparoscopía era un logro, así que poco a poco, observando, fue que pudimos aprender. De hecho, y es algo que yo se lo recuerdo especialmente a los técnicos en todas las salas de operación de trabajo, es que a nosotros como residentes, antes de hacer la primera operación de vesícula por laparoscopía, nos hacían estar por lo menos 2 o 3 meses de asistente o llevando la cámara, para nosotros aprender cómo se hacía, cómo se llevaba la cámara, cómo se asistía, para entonces aprender cómo hacer la operación. Y eso es bien importante, por ejemplo, para un técnico quirúrgico. Uno no puede pretender que un técnico quirúrgico que lo que lleva son 2 años y que nunca se ha dedicado a la laparoscopía nos ayude y sepa cómo hacerlo. Ayude bien. Ayude bien, exacto. Así que yo siempre recalco que lo que tienen que hacer es ponerse en el lugar del cirujano, que es lo que nos hacían poner a nosotros cuando éramos asistentes. Que nos hacían pensar que nosotros éramos cirujanos y cómo nosotros quisiéramos que se viera el campo quirúrgico si fuéramos el cirujano. Y yo creo que eso fue bien bueno, aprenderlo de esa manera. Me hubiera gustado pues aprender más técnicas, ¿verdad? Que la laparoscopía hubiera empezado antes para yo estar más expuesto a ella. Porque pues de ahí en adelante han surgido muchas técnicas laparoscópicas mínimamente invasivas, que como no estamos en la residencia, pues las hemos tenido que aprender en la marcha. Exacto.
y ha sido un poquito más difícil. Tú tuviste que aprender y estás haciendo colon assisted, ¿no? Sí. ¿Eso lo aprendiste por tu cuenta? Eso lo aprendí a Estados Unidos. Yendo a Estados Unidos, tomé unos cursos primero viendo películas, viendo cirugía en circuitos cerrados, después yendo a laboratorios experimentales, y poco a poco la técnica que aprendí, que yo creo que es la mejor técnica para uno comenzar. Alguien que nunca estaba expuesto a una cirugía de colon por laparoscopía, si aprende a hacer la asistida, hand assisted, pues es mucho más fácil, porque es muy difícil todavía ir de una cirugía abierta a una cirugía completamente laparoscópica. Es muy difícil, entiendo que es muy difícil. De hecho, al último curso que fui, que era un curso sobre cirugía laparoscópica, full laparoscópica para colon, una de las cosas que se trajo a colación, y era un curso donde habían cirujanos de todo Estados Unidos y de Latinoamérica, era ese, que la técnica hand assisted es un intermedio entre abierto y full lap, y que puede, o sea, si uno consigue más cirujanos generales o más cirujanos que la hagan, pues quizás de ahí uno puede brincar entonces el full laparoscopio. O sea, que yo creo que es una técnica que yo la encontré bastante fácil. Me sentí muy cómodo, me sentí tan cómodo con ella que luego del segundo curso que tomé, pude hacer la primera con bastante seguridad y con muy buenos resultados. O sea, entiendo que una cirugía con la cual uno se puede sentir bastante cómodo. Los técnicos que te ayudan, ¿tú los adiestraste porque ellos fueron a algún curso? No, han aprendido en la marcha con nosotros, como cirujanos. Nosotros les hemos podido decir, ¿verdad? Y llevar poco a poco por el camino a aprender a cómo asistirle de una manera. Porque de nuevo, que maneja la cámara, tiene que ponerte bien y no desorientarte. De hecho, hace como un año y medio me puse de acuerdo con una de las compañías que nos suplen equipo, y ellos fueron capaces de auspiciar un curso para todos los técnicos de aquí del Hospital Pavía, porque lo que yo le explico a esta compañía es que yo necesito que los técnicos se imaginen que son los cirujanos. Si ellos se ponen en el lugar del cirujano, ellos van a saber qué necesita hacer el técnico. Así que lo que hicimos fue que llevamos a todos los técnicos del Hospital Pavía, los llevamos al laboratorio experimental del Recinto de Ciencias Médicas y los pusimos a operar a ellos. Y nosotros, como facultativos, pues nosotros los asistíamos a ellos, para que ellos se pusieran en nuestro lugar, para que ellos entonces sepan qué cosas nosotros como cirujanos necesitamos que ellos hagan como asistentes. Y lo logramos, y eso yo creo que fue bien provechoso, ese taller que pudimos. ¿Y en Pavía tiene un técnico asignado o te rotan los técnicos o tienes uno que sabe y siempre te ayuda? Bueno, hemos logrado conseguir 2 o 3 técnicos que han mostrado interés y han mostrado que tienen buena técnica y tienen mucha habilidad, y los hemos podido entrenar en la marcha. ¿Se han ido algunos también? Ese es el problema, que tan pronto se ponen modos, se van para, ¿verdad? Los reclutan para otros trabajos. Pero la experiencia ha sido buena en el sentido de que hemos conseguido muchachos buenos con mucho interés, porque yo creo que parte de esto es interés de saber qué es lo que hace falta en la cirugía, y interés de que el paciente salga bien. Muchos de los muchachos que tenemos ahora tienen tanto interés que muchas veces al otro día de la cirugía van a ver los cuartos, a ver los pacientes, ¿no? Siempre están pendientes de cómo salen los pacientes, y yo entiendo que tenemos una buena cepa ahora mismo de técnicos. Tú estás haciendo colon para divertículos y cáncer, hand assisted, no está full lap todavía. No, todavía no me siento cómodo. Bueno, yo creo que tengo que refrasear eso. Lo que pasa es que me siento tan cómodo haciendo los hand assisted que no veo la necesidad todavía de evolucionar a full laparoscopy. De hecho, la diferencia
principal en el paciente de una técnica Hannah Sister a un full es que la incisión grande del Hannah Sister es 1 pulgada más que la incisión grande del full laparoscopy. O sea que si es porque las incisiones sean pequeñas, realmente no es significativo. Y yo entiendo que en mis manos, por lo menos, hacerlo full laparoscopy, hacer un paciente de colon por full laparoscopy, probablemente me voy a tomar 1 o 2 horas más, que son 1 o 2 horas más de cirugía, de anestesia. Así que no le veo la ventaja. Yo he discutido sobre eso con muchos cirujanos, con algunos cirujanos colorectales que las hacen full laparoscopy. Y lo que pasa es que ellos son muchachos que se entrenaron en eso, que durante sus 5 años de cirugía estuvieron expuestos a la laparoscopía y que después de eso hicieron 1 o 2 años de una subespecialidad en cirugía colorectal, haciéndolo todo full laparoscopy. Un que ellos obviamente han estado mucho más expuestos, se sienten mucho más cómodos y probablemente pueden hacer esa cirugía en un tiempo más corto que yo haciéndola por Hannah Sister, pero obviamente pues ellos tuvieron la suerte de tener esa exposición. Ok, ahora que hablas de sentirte cómodo o incómodo, recientemente yo vi un artículo sobre cirugía laparoscópica y los cirujanos se evaluaban a sí mismos cómo se sentían haciendo esa cirugía. Y entonces el artículo habla sobre las bondades de esa operación para el paciente versus el estrés que le causaba al cirujano. Porque algunos cirujanos se sienten con mucho estrés para hacer esa operación, particularmente el potencial de que se dañe el ducto, ¿no? Que tú sabes que al principio se habla de una curva de aprendizaje, pero también se han descrito casos que después que el individuo ha hecho 100 o 200 tiene un accidente y la sede del ducto común, y entonces se convierte en una operación horrible, ¿no? Seguro. Una complicación horrible. Se supone que eso está bien bajito, menos de 1%. Tú te sientes bien cómodo y estás tranquilo, no te causa ningún estrés cuando haces vesícula por la laparoscopía o cómo tú manejas esa situación. Yo como manejo eso es que yo tomo todo paciente de vesícula, por lo menos de vesícula, que es lo que estamos hablando. Todo paciente operado por laparoscopía de vesícula lo opero como si fuera el primero. Con la misma precaución que tomé cuando hice mi primera como residente. Y siempre hago la técnica y siempre expongo todo lo más posible como si fuera el primero. Y siempre me gusta ver bien la anatomía. Y he llegado a un punto de comodidad que me siento bien. No me da esa ansiedad y no me da ese estrés. De hecho, yo creo que parte del problema es lo que usted dice, que después de hacer 100 uno se siente tan cómodo que deja de ver los detalles y deja de hacer cosas que uno no hacía al principio por sentirse cómodo. Yo lo que trato de hacer es de sentirme incómodo pensando que es la primera, y así no dejo de buscar todos los detalles que siempre busco para tratar de que no pase nada malo. Es una buena actitud. Yo también tengo esa actitud de que es una operación que hay que respetar y estar consciente de los riesgos. Seguro. Que implica y hacerla con tranquilidad, y a menor duda, pues si hay que abrir el paciente, pues se abre, porque a veces uno se pone muy tan seguro de sí mismo y dice, no, yo no puedo hacer aquí, y sigue. Y se ciega, uno se ciega. Entonces, seguro. Pero hay que saber cuándo convertirla abierta y olvidarse del amor propio que se puede ver afectado al momento, pero seguro. Sí, porque todavía hay casos, y estoy asistiendo de perito, uno que otro caso de daño al común. Hay un artículo bien interesante habla de un término que habla de percepción virtual. Es un artículo que dice que cuando tú estás haciendo vesícula por la laparoscopía, tú te haces en tu mente una visión de lo que estás viendo, y tú tienes en el cerebro grabado lo que es el ducto común, lo que es el cístico, lo que es la arteria cística, y tú dices, yo estoy viendo esto,
Pero esa puede ser que no sea la realidad. Es un artículo extraordinario. Seguro. Y tú Que uno se imagina dónde está la cosa. Tú te imaginas que esto es el cístico y no es el cístico. Y le puede hacer daño. Y el artículo concluye de una forma espectacular. Dice que los procedimientos por la laparoscopía tienen una complejidad tal que lo compara con lanzar un cohete para el espacio, con los problemas que pueden ocurrir en una planta nuclear, que por más perfecto que uno sea, siempre va a haber accidentes, siempre va a haber accidentes. Y fíjate, ya han explotado 2 naves espaciales, sí, y un reactor nuclear y los accidentes entonces dice que, y eso es lo que me sorprende, y es interesante esta ciencia de nosotros, que nunca vamos a ser perfectos. No estoy de acuerdo. Dice que siempre nos va a ocurrir un error de técnica, y no es que el individuo no sepa operar, a veces por la anatomía, que tú sabes que aquí hay muchas anomalías, que el terror antes de vesícula abierta era que uno dañara el ducto también, porque había muchos variantes variantes y si se salían las piedras, por eso no se salen las piedras y se nos escapa la vida y no pasa nada. Exacto. Pero que nunca vamos a llegar a la perfección y siempre nos vamos a encontrar con uno que otro accidente, que no implica que el cirujano incurrió en una mala técnica, porque ya ha hecho cientos de esa operación. Y artículo bien bueno para cuando uno tiene que defender a una persona que incurrió en un error así, pero dice que no es un error de técnica. Y de hecho habían hecho en unos pacientes videograbaciones, y los ponían otra vez la grabación y no se daban cuenta dónde hicieron el error. En muchos de los casos no podían decir, aquí fue que hice el error, que puse el clip donde no era, aún dándole replay a la grabación. O sea que es un artículo bien bueno. Yo no sé si ese individuo hizo, porque es un cirujano de California y unos psicólogos que hablan de la percepción visual. Y de hecho en el artículo te ponen una figurita con muchos puntos, como que tú ves un estudio de medicina nuclear y te dice, ¿qué usted ve ahí? Y uno mira esa figura. Sí, como percepción visual. Y dice, yo no veo nada ahí. Y después dice, mire que hay una figurita de un perro. Hay una figurita con la cabeza y el cuerpo y todo el perro. Y te lo dice en el artículo. Y tú lo miras y ves el perro. Y tú cierras la revista y vienes un mes después a ver y ves el perro ahí, que no veías antes. Y entonces ellos hablan de esas cosas. Un artículo bien interesante, lo más interesante que he visto de manejo de problemas de vesícula. En el colon, pues el órgano más grande, tú no has hecho, esófago no hace, ¿verdad? No, nunca he hecho. No has hecho. Nunca he Ni hecho vaso esófago. tampoco. Vasos no he hecho todavía, pero estamos viendo si nos entrenamos, porque realmente no es tan difícil tampoco, máximo con la tecnología que tenemos ahora, ¿verdad? De equipo, especialmente de equipo, disponible para poderlo hacer. Entiendo que no debe ser, que no está muy lejos que lo pueda hacer. Sí, los adelantos han sido en los instrumentos, la tecnología. Tecnología, definitivamente, eso es lo que ha permitido que haya esta explosión en cuanto a evolución de la cirugía. Okay. Entonces, tú saliste del recinto en el 2003, ¿verdad? Ahí fue que cambió las horas de trabajo los residentes. Más o menos. Tú no estuviste por ahí, no. Sí, lo sé, lo conozco por chisme, por referencia. Sí. Porque la literatura está ambivalente en eso, si ha sido bueno, espectacular o cómo. Pero no estuviste, y tú estás en solo practice, ¿no? Estoy en una práctica solo. No estás en grupo, porque los muchachos que terminan, pues tienen un programa. Si entran a un grupo, es como cuando están en la residencia, que son muchos, ¿no? Exacto. Y se dividen el trabajo y el seguimiento de los pacientes. ¿Y qué más quieres aprender de la laparoscopía precisamente? ¿Vaso o qué más? Adrenales no haces, ¿no? No, adrenales no hago. Por ahora yo, o sea, yo entiendo que mi próxima meta será los vasos. Algo que todo el mundo que está en boga, pero que realmente no me interesa todavía, porque
entiendo que, que son pacientes que un poquito más complicados. La cirugía bariátrica, que no, o sea, no entiendo que no me voy a ir por ese camino, pero yo creo que mi próxima meta sería los vasos. ¿Alguien está haciendo bariátrica por la laparoscopía acá en Puerto Rico? Entiendo que sí, entiendo que la doctora Santos y el doctor Roque están haciendo por la laparoscopía. Claro, es que se puede, ¿verdad? Sí. Y creo que lo están haciendo por la laparoscopía. Ok. Muy bien. ¿Y qué tú estás haciendo como hobby? ¿Qué tú tienes como pasatiempo? ¿A qué te dedicas? Esa es buena. Nada, mi pasatiempo principal son mis hijos. Vamos a estar por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos. Tres hijos. Ya está grande, ¿no? Sí, ya el mayor cumple 17 años, se gradúa de escuela secundaria ahora. Del medio que tiene 15 y la princesa que tiene 12. Que realmente no son pasatiempos, pero o sea, todo tiempo que puedo se lo dedico a ellos, ¿verdad? Sí, pero mi pasatiempo de hace unos 4 o 5 años es el motociclismo. No sé por qué. Realmente en ese momento, pues, mi hermano menor, que es uno de estos muchachos jóvenes, fiebrú, que es el Joe, que todo lo que les interesa, pues se hace el experto, se hace lo mejor en ello. Pues en ese momento, pues, me empezó con esa inquietud, que él se había comprado una motora, que yo creía, pues me enlistó. Y así, pues, al estar los dos juntos, pues, podíamos salir más frecuentemente, porque el motociclismo en Puerto Rico, pues, es un poco peligroso en el sentido de las carreteras, ¿verdad? Sí. Y siempre preferimos no salir solos, siempre salir en grupo. Y así, si los dos corríamos, pues siempre íbamos a tener con quién correr. Siempre es bien curioso, porque mi hermano es de estas personas que tienen habilidad para todo. Cuando él estaba en escuela secundaria, cambió de escuela, y a la semana de estar en la escuela, pues llegó con 2 trofeos. Y eran 2 trofeos, y le preguntaba acá, eso es del torneo de ping pong. Y a la otra semana trajo 2 trofeos más, y eran, pues, ¿de qué eran? Pues eso es del torneo de billar. Y así, pues, traía trofeos de todo. Siempre ha tenido habilidad para todo. Entonces, pues, es bien gracioso, porque yo, por la misma razón de tener con quién hacer hobbies, pues, por ejemplo, cuando él tendría 20 años, yo había tomado un curso de bucear, que me encanta también el buceo. Pues entonces le pagué un curso de bucear para yo tener con quién bucear. Pues la cuestión es que yo estaba trabajando, así que una vez él cogió su curso, él se hizo maestro. O sea, él cogió todos los cursos posibles de buceo, se hizo Dive Master, y yo creo que de adelante buceamos 1 o 2 veces porque yo no tenía tiempo para bucear. Lo mismo, una vez me dio con jugar golf, me lo traje con unas clases de golf, pues entonces él se hizo el experto en golf y yo nunca podía jugar con él porque nunca he tenido tiempo. Así que ese fue el que ¿Y qué profesión tiene él? Él está él es broker de acciones y de bonos y todo esto, sí. Muy bueno. Pero así empecé. Me apasiona la motora, el motociclismo. También es algo que yo pensé que no me iba a dar seguridad, porque realmente en Puerto Rico, con las carreteras que hay, con la forma en que se guía, no es muy seguro. Pensé que no iba a tener seguridad, pero es algo que es bien llevadero. Si uno va con calma y uno toma todas las precauciones, yo creo que no debería crear tanta ansiedad, y debería ser bien divertido. Uno ve cosas de Puerto Rico que no sabía que existía, porque uno va con otra mentalidad, de placer, de pasarla bien. Siempre, como le digo, me encanta siempre ir en grupo. En caso de que haya un accidente, pues quien socorre al otro. Seguro que sí, ¿no? Y no solo eso, sino que siempre tenemos nuestras técnicas en la carretera. Siempre que vemos 2 o 3 corriendo a la vez, pues nos protegemos. O sea, uno cruza el carril antes del otro. En las intersecciones siempre tenemos nuestra manera de hacerlo más seguro mientras más allá. Sí. Y la carretera con
efecto hoyo y esas Sí, cosas que sí, otro río. malísimo. De hecho, hace como un año, un compañero cirujano, el doctor Hernández, tuvo un accidente bien malo. Y si no llega a ser porque otro médico, compañero de nosotros, no estaba corriendo, lo encontró de casualidad en la carretera y lo pudieron asistir, lo pudieron llevar al hospital a tiempo. O sea que en grupo es como debe ser, entiendo yo, por lo menos aquí en Puerto Rico. Mira, y de la vena musical que ha heredado. Sí, caramba, no, la música es otra cosa que a mí me apasiona. Y me he dado cuenta que no es la música, es el ritmo, es la melodía, es el ruido, el sonido musical es lo que me llama la atención. Hay muchas canciones que me encantan por el ritmo, por la melodía, y cuando digo las letras digo, caramba, ¿cómo esto me va a gustar? Si esa letra no dice nada. Pero es más bien el ritmo, me encanta. Toda mi familia es de músicos, por parte de mi mamá. Su abuela era contemporánea de Manuel Gregorio Tavares, escribían danzas y las tocaban juntos. Esa es su bisabuela. Mi bisabuela era la maestra de piano del pueblo. Las dos hijas de mi bisabuela han sido pianistas reconocidas en Puerto Rico. De hecho, una de sus hijas, que es la hermana de mi abuela, fue la pianista de la Orquesta Sinfónica hasta que se retiró. Su esposo fue el segundo violín de la Sinfónica hasta que se retiró. Y el sobrino de mi abuela, pues ahora es el primer violín de la Orquesta Sinfónica. Mi abuela tiene 93 años y todavía da clases en conservatorio. Ella es maestra de piano. Por muchos años fue rectora del Conservatorio de Música. Sus dos hijas, mi mamá y mi tía, fueron maestras de piano toda la vida. Y en mi generación se acabó la música. Después en mi generación, que somos, ¿verdad? Todos nuestros primos, todos tocamos piano en algún momento de nuestra vida. En la adolescencia, todos cogimos clases de piano. Una prima ahora mismo es maestra de piano, se quedó con la vena. Logró. Pero tú empezaste el piano, después lo dejaste. Sí, después es que es bien difícil cuando el maestro de uno es la madre de uno, pues es bien difícil porque en tu propia casa, con tu mamá, pues es bien difícil la disciplina de uno ponerse a estudiar, uno no le hace caso, ¿verdad? Sí, sí. Después me puse a coger clase con mi abuela y fue lo mismo, así que no, lo dejé en la adolescencia. Después cuando tuve hijos, noté que les gustaba también y tenían vena los tres. Así que los puse a tomar clases de música. La menor, la nena, se puso a coger clases de piano. Entonces, en esa época, los niños se fueron a vivir 1 año y medio a Estados Unidos. Bueno, cuestiones personales y quedaban, fue bien curioso porque yo había pagado por las clases por 1 año. Y se iba a perder 6 meses. Así que yo me puse a coger las clases de piano que había pagado a la nena. Y entonces ahí pues me interesé otra vez. Después viejo, me puse a coger clases de piano otra vez, me gustó. Logré mucho y me acordé de muchas cosas. Y fue bien bueno. Ese año me estuve cogiendo clases de piano por 1 año y medio. Después lo mismo, mucho trabajo, me lo dejé otra vez. Recientemente, hace 2 años, pues otra vez los niños volvieron a recomenzar sus clases de música. Tengo dos hijos rockeros, son guitarristas con muy buena habilidad. Me han sorprendido porque en cuestión de 2 años han logrado muchísimo. Hay uno que lo que le interesa es componer letras. Me ha enseñado unos 2 o 3 poemas que quiere poner arreglo, y en cuestión de 2 años nada más. Y entonces pues, ¿qué pasa? Yo los matriculé en la escuela y yo digo, bueno, pues si los voy a llevar a tomar las clases, no me voy a aburrir esperándolos, ¿verdad? Que salgan de la clase, así que yo me puse a coger clases ahora de él. Y como lo mismo, lo que me interesa es el ritmo, la melodía, pues creo que lo más que me convenía en ese momento no era el piano, porque ya había fracasado 2 veces, y me puse a coger clases de batería. Así que llevo 2 años con el maestro Tony Sánchez allí cogiendo clases de batería en el conservatorio. Muy bien.
Muy bien. De salud también, ¿verdad? De salud estoy bien. De joven no tiene un achaque de viejo, no me ha llegado viejo todavía. No me ha llegado nada. Bueno, la calvicie. Eso no se escapa a nadie. Eso no se escapa. Bueno, ¿te sientes tranquilo y feliz con lo que estás haciendo? Estoy bien feliz. Sí. Estoy bien feliz, bien. Me siento súper contento, tranquilo, cómodo. Sí. Gran parte de lo que me hace sentir así es ver esos dos hijos, ver que están yendo por buen camino, que son muchachos buenos. Pues eso le da a uno un sentimiento de que algo bueno uno ha hecho. Principios, eso es lo que yo digo a los hijos, lo que hay es que inculcarle valores y principios y que ellos decidan en su camino qué hacer con ellos. Y hasta ahora pues me han brindado muchas satisfacciones. En el plano profesional me siento bien tranquilo con lo que he logrado, con lo que depara el futuro. Pues eso no sabe lo que viene, pero hasta ahora profesionalmente me siento bien. Entiendo que en la comunidad ¿verdad? De medicina y cirugía pues me siento cómodo, o sea, reconocido. En el plano personal también me siento extremadamente bien ahora mismo como la situación en que estoy. Así que un buen momento. Muy bien. Pues gracias, Gaby, por haber estado aquí. Gracias, doctor. Y fue un placer. Que tengas éxito en todo lo que te falta por hacer, porque tú eres muy joven. Seguro. Así que, gracias. Que sigas bien de salud y trabajando duro, como sé que hace. Seguro.